91.7. Información ahora y a toda hora. ADN te informa, ADN te acompaña, ADN te ayuda, ADN te explica y desde ahora ADN te escucha. A partir de este momento, Andrés Huerta y un panel experto oyen tu caso y te entregan una solución. Esto es ADN te escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En este día lunes, el último lunes de febrero, con una cara y con un olor a marzo que no se la puede, comenzamos esta edición del ADN Te Escucha, la primera de la temporada, cuando nuestra compañera Sandra Ceballos está representando ADN en Barcelona, como ustedes han escuchado en la programación de nuestra emisora. Seguimos, como siempre, como radio, preocupados de los problemas de ustedes y de buscar la solución más pronta a esta situación en distintos ámbitos. El familiar, con el problema del bolsillo, qué sucede cuando somos vulnerados en nuestros derechos. Esto y más lo vamos a conocer, como siempre, en una nueva temporada. Ustedes pueden hacer el programa con nosotros mediante la línea que se ha dispuesto para ello, el más 569 40 44 34 67. La línea del ADN Te Escucha a lo largo de todo el año. El tema de hoy es un tema que es muy recurrente en un momento en que ya se ha instalado como costumbre el manejo de las finanzas mediante las aplicaciones, mediante el uso de las plataformas web de los distintos bancos del país, los bancos de la plaza, como se suele decir, lo que nos expone, lógicamente, a vulneraciones en nuestra seguridad digital y a fraudes, derechamente a fraudes, porque según datos reportados por 11 entidades bancarias, desde sus respectivos sitios web, como indica la ley, durante el segundo semestre de 2022 se registraron poco más de 201.000 casos de fraudes bancarios relacionados con cobros no reconocidos en cuentas, transferencias y medios de pago de clientes, lo que representa un incremento del 92% respecto del mismo periodo de 2021. Vamos a contestar las preguntas, vamos a conocer cuál es el principal derecho que tenemos todos nosotros como clientes bancarios, junto a nuestros panelistas del programa, la abogada del Grupo Defensa Luisa Martínez y nuestro invitado de hoy, el subcomisario Rodolfo Jiménez de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la BRIDEC. Vamos a conversar junto a ellos luego de escuchar a Dua Lipa y luego entramos en materia. Todas las tardes ADN Te Escucha junto a Andrés Huerta y un panel de expertos asesores, solo por la 91.7. Una preocupación supone para todos quienes son clientes bancarios la exposición a un fraude. Es una inquietud, una vulneración a quienes resguardan sus recursos económicos allí. Vamos a saludar enseguida a Luisa Martínez, abogada de Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Muy bien, Andrés. ¿Y tú cómo estás? Feliz de escucharte. Gracias por este día lunes nuevamente en esta temporada. Y saludamos enseguida al subcomisario Rodolfo Jiménez de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, BRIDEC. ¿Cómo le va, subcomisario? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ambos presentados. Luisa, esta es una situación que preocupa a mucha gente, especialmente en tiempos en que el efectivo va quedando atrás y la gestión de los recursos y del salario y de los ahorros está digitalizado permanentemente. Claro, hemos visto cómo en los últimos años todo avanza, como tú bien dices, Andrés, hacia los medios electrónicos, las transacciones electrónicas, y claramente así también los modus operandi o los tipos de delitos que se asocian a este tipo de fraudes va evolucionando. Entonces, por un lado, esta normativa lo que hace es decir cómo va a ser esta responsabilidad, o limitar, más bien dicho, la responsabilidad de los usuarios, y por otro lado tipifica un delito
delito en particular que se relaciona con el uso fraudulento de estos medios de pago o transacciones electrónicas. Entonces, sabemos que finalmente la ley viene un poco más atrás de la realidad para poder hacer frente a este tipo de fraudes de los cuales muchas personas empezaron a ser víctimas, ya no solamente sufriendo, por ejemplo, fuerza o coactividad física para efectos de poder entregar o facilitar sus claves o acceder a las plataformas de los bancos, sino que ahora más bien derechamente al ingreso por parte de los delincuentes a las páginas de los bancos, a las aplicaciones de los teléfonos, al acceso o vulneración de claves. Entonces, en la medida que se actualizan las formas en las cuales se ejecuta la comisión de estos delitos, también se entiende por un lado que la banca, los bancos, las instituciones financieras tienen una responsabilidad de resguardo, de protección de datos y por algo también de manejo o establecimiento de medidas de seguridad cibernética, y por otro lado también está la posibilidad de que los usuarios vayan teniendo acceso a la información respectiva, como lo que estamos hablando hoy día, de qué está pasando, cómo se están materializando estos delitos, para así también tomar acciones positivas para poder evitar ser víctima de uno de ellos. Bien, en ese sentido, subcomisario Jiménez, ¿cuál es la información que ustedes tienen en la Policía Civil frente a la ocurrencia de estos delitos, en tanto denuncias o lo que sucede en la vida cotidiana? Bueno, tal como señalaba la abogada, la dinámica de las relaciones comerciales ha ido evolucionando y cada vez es menos común contar con denuncias por delitos de estafa donde se utilicen otros medios de pago como cheques, vale vista o efectivo. Necesariamente la policía ha tenido que ir actualizando sus mecanismos de investigación, porque también los delincuentes económicos han ido optimizando sus formas de cometer el delito, y ya el año 2022, el año pasado, la Brigada de Delitos Económicos informó a la opinión pública que ya más de la mitad de las estafas se cometen por Internet. O sea, ya es una realidad, es un fenómeno criminal que está instalado en nuestra sociedad y que dice relación con la evolución que han tenido las tecnologías, que de muchas formas ayudan a que los seres humanos podamos realizar de manera más fácil nuestras relaciones comerciales, pero que también lamentablemente los delincuentes aprovechan estas circunstancias para cometer los delitos. En ese sentido, subcomisario, hemos visto a personas que lamentablemente sufren el robo de su celular por lanzazo o derechamente lo sustraen, logran el desbloqueo los delincuentes y mediante el número telefónico o el acceso al correo electrónico pueden prácticamente acceder a toda la información bancaria, porque tienen la aplicación del banco además en el teléfono, y sustraer los fondos y hacer toda una transacción. ¿Es un método, un modus operandi al alza aquel que le describí? Sí, en la Brigada de Delitos Económicos han detectado una serie de denuncias y también órdenes de investigar e instrucciones particulares emanadas por el Ministerio Público, donde se da cuenta del modo operandi. En un principio, un hurto o un robo deriva en un delito un delito económico que tiene que ver con lo que decías tú, porque algunas personas no mantienen medidas de seguridad respecto al acceso a los teléfonos celulares, tampoco cierran las aplicaciones móviles de pago una vez que han sido utilizadas, y de esta forma los delincuentes aprovechan, junto con después vender el celular en caso de los hurtos de celulares, por ejemplo, aprovechan ese tiempo inmediato de una vez cometido el delito, de acceder a estos aparatos electrónicos y aprovechar de que algunas aplicaciones de pago se encuentran sin claves de acceso o sin mayores medidas de seguridad. También acceden a mensajería instantánea, a la plataforma web, a la plataforma de WhatsApp, por ejemplo, mandan mensajes solicitando que transfieran dinero a ciertas cuentas. Es decir, no mantener una medida de seguridad al acceso de nuestros teléfonos también le permite a los delincuentes cometer delitos económicos sin perjuicio de que esta acción se inició como un hurto o como un robo. Derivan de una u otra forma un delito económico al tener acceso a estas aplicaciones y a las páginas web que permiten realizar los pagos. Muy bien, ahora Luisa, ya hecha la denuncia frente a las policías, se abre esta causa,
¿qué es lo que tienen que hacer los bancos? ¿Cuál es el nivel de respuesta que debemos esperar por parte de ellos? Claro, acá va a haber que distinguir según esta nueva normativa que es la ley 21.234, que es la que conocemos comúnmente como ley de fraudes, si es que el monto defraudado, ya sea que se realizaron cargos o que directamente fue sustraído este dinero desde estas cuentas bancarias o tarjetas de crédito, tarjetas de débito, supera o no las 35 unidades de fomento. Si que el monto las supera, en el fondo el tiempo de respuesta que van a tener los bancos es hasta de 7 días. ¿Para qué? Para dejar sin efecto estos cargos o restituir el dinero, o en su defecto, si es que el monto defraudado fuera inferior a las 35 unidades de fomento, acá el plazo que va a tener el banco de respuesta va a ser de 5 días. Hay que dejar en claro que en este plazo el banco también podría realizar una indagatoria que pudiera dilucidar si es que el usuario ha sido negligente o ha cometido puntualmente culpa grave o dolo respecto de este hecho en particular, y eso también puede generar la sustanciación de un juicio, de una discusión. Y por otro lado, yo como usuario también siempre va a ser recomendable que por un lado, además de hacer la denuncia de informe inmediata al banco respecto del cual yo puedo estar sufriendo esta defraudación, paralelamente también obviamente hacer la denuncia respectiva en Fiscalía. ¿Para qué? Para que por otro lado, por la vía penal, se pueda investigar y ojalá poder abordar y llegar a aquellas personas que son las responsables de la comisión de este delito. Porque reitero, como el banco también va a estar interesado en primera instancia en saber quién es el responsable, entre comillas, o de alguna forma descartar que el usuario tenga responsabilidad en la comisión de este ilícito, el hecho de poder denunciar, más allá de la responsabilidad que el banco va, por ejemplo, cancelar el cargo o restituirme el dinero, va a seguir siendo importante, porque pensemos que, y ahí me lo podrá corroborar el subcomisario, o sea, en el fondo podemos entender que podemos estar frente a una red o ante una banda organizada que se dedica de forma habitual a la comisión de estos delitos. Entonces acá es importante, además de la respuesta por un lado del dinero, el hecho de también poder entablar la denuncia respectiva. ¿Es efectivo aquello, subcomisario? Porque es súper importante hacer la denuncia, no pasarla por alto, llegar al banco del que uno es cliente con la denuncia en mano para que esto tenga aún más sustento. Claro, es importante señalar en ese sentido que la ley tiene dos dimensiones. Una dimensión es la protección al consumidor, al titular, al usuario de la tarjeta de pago, de la transacción electrónica, pero hay una dimensión importante que tiene que ver con la persecución penal, y en ese sentido la ley 21.234 incorpora el delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, y además los detalla todas las acciones que consiste este delito. Y lo otro que es muy importante para nosotros como investigadores es que incorpora técnicas especiales de investigación. Eso es una novedad respecto a este tipo de delitos, que antes por la pena no nos permitía a los policías de delito económico desplegar ciertas herramientas investigativas que son muy potentes y necesarias en estos tiempos, como por ejemplo el uso de agentes encubiertos, vigilancia, interceptación de comunicaciones, etcétera, porque tal como señalaba la abogada, en este tipo de delitos es muy importante que se denuncie. La denuncia es la única manera en que la policía, a través del análisis de todas estas denuncias que se realizan, puede establecer patrones, cruzar información y de una u otra forma detectar las verdaderas bandas que se dedican a estos delitos. Es importante que las personas sepan que detrás de un delito de uso fraudulento de tarjeta de pago o de transacción electrónica no hay una sola persona, son siempre bandas u organizaciones que solo se reúnen con el propósito de defraudar y que cada uno realiza acciones distintas pero con un objetivo común, que es lograr un fraude. Por eso es muy importante, tal como decía la abogada, denunciar estos hechos, entregar herramientas para que la policía sustente una investigación penal y el Ministerio Público de esa manera pueda perseguir criminalmente a los delincuentes económicos. Muy bien, vamos a conversar más adelante acerca de otro tema muy interesante vinculado a aquello, que es el funcionamiento de los seguros que muchos bancos tienen disponibles para sus clientes, y ver además cuál es su pertinencia respecto a la actual norma que rige esta situación. Tenemos la línea abierta, ustedes ya la han anotado, el más 569 40 44 34 67, la línea del programa
ADN te escucha. Regresamos enseguida. Primero el mensaje de nuestro auspiciador: inflación, matrícula, patente, seguro, útiles, uniformes y vacaciones. Si solo escuchaste deudas que no podrás pagar, entra ahora a defensadeudores.cl y elimina tus preocupaciones con abogados especialistas en sobreendeudamiento y con más de 20 años de experiencia. Olvídate de las deudas con defensadeudores.cl. En ADN 91.7 encuentras actualidad, deportes y noticias. Ahora y a toda hora. Déjate asesorar por el panel experto de ADN Te Escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. Estamos a 23 minutos de las 5 de la tarde, conversando con ustedes acerca del alza de los fraudes bancarios, una situación que preocupa a quienes tienen sus cuentas en alguna de estas entidades, y también cuál es su responsabilidad a la hora de entregar una asesoría, un respaldo y, por cierto, una solución a este problema. Estamos junto a Luisa Martínez, abogada de Grupo Defensa, y el subcomisario Rodolfo Jiménez, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile. A ambos, Luisa, subcomisario, los invito a escuchar las preguntas de nuestro público que han llegado al WhatsApp de ADN, que ustedes lo han escuchado, es el número más 569 4044 3467 del programa ADN Te Escucha. Hola, pregunta: si me estafan, ¿qué pruebas debo tener para presentar la denuncia a la PDI? ¿Me sirven, por ejemplo, las capturas de pantalla? Subcomisario. Sí, muy buena pregunta. Es muy relevante que al momento de realizar la denuncia la víctima pueda, ojalá, incorporar la mayor cantidad de antecedentes para que la investigación sea más óptima, tenga un resultado más auspicioso. En ese sentido, las capturas de pantalla respecto, por ejemplo, típico en la estafa por ventas sin entrega, donde hay una conversación por WhatsApp, además hay pantallazos de la supuesta transferencia que realizó tal persona. Todo eso las personas los pueden incorporar, pueden imprimir eso, o pueden, al momento de hacer la denuncia, entregárselo al oficial investigador que esté redactando la denuncia, y esos antecedentes se mandan a la fiscalía, y con eso la orden de investigar ya empieza, por decirlo así, con el pie derecho, porque tenemos mucha más información y hay ya antecedentes de trazabilidad, que le llamamos nosotros, para poder hacer un seguimiento y poder llegar a los autores del delito. Así que es muy importante que entreguen esos tipos de antecedentes. No importa el soporte, puede ser una fotografía, puede ser impreso, hay mucha gente que llega incluso con una carpetita, todo ordenado, pero es importante que todos los antecedentes que puedan dar cuenta de la trazabilidad de las transacciones comerciales sean entregados al momento de hacer la denuncia. Ahora, Luisa, es muy importante lo que dice el subcomisario en relación a lo que cada uno puede hacer en caso de verse vulnerado. Ahora, cuando pasa esto, ¿hay alguna forma de saberlo? Cuando las personas revisan más periódicamente sus cuentas para llevar ordenadamente sus gastos, pero hay veces que no se percibe eso de inmediato. ¿Qué mecanismos hay, aparte del lógico y siempre recomendable autocuidado? Sí, claro, o sea, sabemos que efectivamente uno tiende a ir, en la medida que toma conocimiento y accede a mayor información, a tomar ciertas providencias de resguardo. La idea, obviamente, de esta normativa y de este tipo de conversaciones que estamos teniendo es, obviamente, invitar a los usuarios a tomarlas. Sin perjuicio, entendemos que claramente el modus operandi o el actuar de estas bandas criminales van a ir en el sentido contrario, que en el fondo es a vulnerar cualquier medida, tanto de protección que pueda tener el banco, que incluso por normativa deben de hacerlo, o en su efecto de aquellas providencias que yo misma pueda tomar. Pero claramente tratamos de siempre ir reforzando medidas comunes, como por ejemplo ir actualizando las tarjetas de crédito a aquellas que tienen mayor seguridad, como por ejemplo aquellas con chip. Hay distintos bancos e instituciones financieras que han ido avanzando, evolucionando en la protección tecnológica de este tipo de tarjetas, y la idea también es que en la medida que el banco me avise que hay una disponible que es diferente y que tiene obviamente
obviamente una mayor seguridad, yo acceda a poder cambiarla. Por otro lado, no compartir las claves secretas. Sabemos que a veces nos vemos expuestos, como también nos ha explicado el subcomisario, a WhatsApp, llamadas en las cuales se nos invita a entregar nuestras claves que son totalmente secretas, y ahí transversalmente siempre hemos dicho que esto no se debe hacer, que ni siquiera desde el banco nos van a llamar para solicitar las claves secretas. A veces recibimos información del banco en ese sentido, y es importante persistir en esa vía, que es el resguardo finalmente de nuestra información, que es totalmente confidencial, así como también cualquier otro tipo de información que pudiera aportar o ayudar a los delincuentes a poder vulnerar las barreras de seguridad que tenga el banco, la aplicación, tanto en su página. Por otro lado, también siempre tener mucho ojo con la utilización de los cajeros electrónicos, ser bastante cauteloso con nuestra clave. Si bien, según las cifras, han bajado las tasas o los delitos asociados a la clonación física, obviamente aumentando aquellos que se vinculan más al desarrollo de vulneración tecnológica de las páginas web o directamente de las aplicaciones. Esto es una medida que la verdad no hay que dejar de lado y que nos sirve bastante. Y por otro lado también, muy importante, que también lo comentó el subcomisario, la aplicación en el teléfono. Es algo que ahora la mayoría de las personas está ocupando. Entonces, si lo utilizamos, no guardemos las claves en las notas del teléfono, por ejemplo, que eso puede ayudar, que en el caso de que yo sea víctima de otro delito, como puede ser el robo, el hurto de mi teléfono, además pueda contribuir de alguna forma con esta información a que los delincuentes puedan cometer otro tipo de delitos, como el uso fraudulento de los medios de pago o transacciones electrónicas. Muy bien, tenemos más preguntas de nuestro público a esta hora. Hola a todos en la radio. Oye, qué rico que volvieron. Pucha, la verdad es que los llamo porque este verano estaba sacando plata de un cajero y al parecer me clonaron la tarjeta, porque ese mismo día me di cuenta que me faltaban 200 lucas de mi cuenta. La cosa es que denuncié, fui al banco, pero nada, así como que desde entonces nunca más me dieron respuesta y la verdad no sé cómo proseguir. ¿El banco en realidad está obligado a devolverme ese dinero, no? Buena pregunta, Luisa. Claro, en la medida que, por eso acá la ley le entrega al banco plazos para que ellos hagan la restitución o la cancelación de aquello que fue defraudado. Entonces, dentro de este plazo también el banco podría determinar a través de sus sistemas informáticos y todo los mecanismos que ellos puedan contar, si es que hubo esta negligencia o esta culpa grave por parte del usuario, o derechamente dolo, o sea que él fue partícipe de este ilícito. Entonces, si en ese tiempo no hay una respuesta, yo claramente tengo por un lado, que reiteramos, la dimensión de mi protección al consumidor para poder entablar las denuncias que correspondan y perseguir que el banco se haga responsable por aquello por aquel monto por el cual yo fui defraudado. Y por otro lado está la denuncia que yo pueda hacer, o incluso querella, dependiendo ahí la dimensión en la cual yo me mueva, para poder perseguir penalmente a aquellas personas responsables. Entonces, acá hay una responsabilidad del banco de dar una respuesta, que es, primero que todo, la ley dice tienes que responder, y si no vas a responder es porque se acredita fundadamente, claramente, que hay responsabilidad del usuario. ¿Y el seguro que anteriormente a esta normativa se ofrecía como parte del set de productos, ¿esto corre o ya es la obligación y no es necesario contratarlo, Luisa? Expresamente la ley señala que este banco emisor o el emisor de las tarjetas va a estar impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura se asocie a los riesgos o siniestros que finalmente se establecen en esta norma. Por ejemplo, enunciando el uso malicioso de tarjetas de pago, de las claves o demás credenciales de seguridad. O sea, todos estos riesgos, estas conductas que la ley tipifica, que pueden ser parte del delito de uso fraudulento de medios de pago o transacciones electrónicas, no pueden por su parte ser objeto de un seguro adicional. Por algo la ley entregó cómo va a limitar la responsabilidad del usuario y además cómo se tipifica un delito, y como bien lo decía el subcomisario, se le entrega herramientas a la policía para poder, a través de la instrucción del Ministerio Público, llegar ojalá a los responsables o bandas responsables de este tipo de delitos. Luisa, ¿y eso es independiente de si la cuenta es vista, corriente, de alto patrimonio? Exactamente, ya. Sí. Perfecto. Nos queda una pregunta para nuestro panel del día de hoy.
Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, le hablo con una pregunta. Lo que pasa es que escuché como un nuevo modo de estafa a través de páginas web que son iguales a las que hace el banco actualmente, pero que son falsas y así te roban la información. ¿Cómo podría chequear que una página es realmente auténtica? ¿Ustedes tendrán algún tip por ahí para no caer en lo mismo? Muchas gracias. Subcomisario. Bueno, la Brigada de Delitos Económicos ha detectado desde hace varios años a la fecha este tipo de modo operandi, y no solamente con páginas web falsas de entidades bancarias, sino que de otro tipo de comercio. Aquí lo importante es siempre verificar que en la dirección del banco, la URL, siempre esté este símbolo del candadito, esté esta medida de seguridad, y que lo más importante acá, porque generalmente ¿Sí? Estas páginas fraudulentas que imitan una plataforma web bancaria, los usuarios llegan a través de un correo electrónico malicioso o de un mensaje por el que llega por el teléfono, que es malicioso, que es conocido como el phishing. En el fondo es un link que me llega a mí, que me hace creer que es del banco, me lleva a una plataforma de similares características, yo ingreso la información y con esos antecedentes los delincuentes económicos realizan el fraude. Entonces lo importante es acceder a las plataformas web de los bancos a través de los medios tradicionales, escribiendo la URL de manera directa en el navegador, Bien. verificando que siempre existe este candadito de seguridad que aparece, y no de ninguna manera abrir un correo electrónico que me lleve a la página, a una supuesta página web de la entidad bancaria. Muy Generalmente en las denuncias y en las investigaciones que nosotros tenemos, detectamos que esa es la manera más común en que las víctimas caen en este fraude. Clarísimo, nuestro primer episodio con una fuerte nota de servicio público. Agradecemos la presencia del subcomisario Rodolfo Jiménez de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos y a la abogada del Grupo de Defensa Luisa Martínez. A ambos, que tengan buena tarde, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, subcomisario y auditores. Y ustedes, mañana con un nuevo tema de conversación. Este es el mensaje de nuestro auspiciador. Este 2023 comienza con un 28% de las personas en DICOM. No seas parte de la cifra, sal de las deudas y vive tranquilo con defensadeudores.cl. Abogados especialistas en deudas, poseen más de 20 años de experiencia y han beneficiado a más de 500.000 personas. Olvídate de las deudas con defensadeudores.cl. Quédense con nosotros, nos vamos con Charly García y regresa Andrea Obaid con Tu Nuevo ADN.